Hola, soy Lola Temprado y hoy os voy a enseñar a hacer una cascada con terminación en lago. Siento mucho no poder enseñaros ya el entorno completo porque quiero ponerlo ya para que empecéis a trabajarlo teniendo en cuenta que estamos ya casi que en Navidad. Dentro de unos pocos de días ya pondré el vídeo completo del Belén terminado y ya podréis apreciar esta pequeña cascada con lago en su entorno natural y acabado. Pero bueno, en definitiva, este es el trabajo de hoy. Os quiero enseñar cómo lo hice. Súper fácil y que le va a dar a vuestros belenes una vistosidad tremenda. Ya de paso os voy a enseñar un poco la grande, que esto sí que es un pedazo cascada ahí en todas las reglas. Tira un caudal de 5.600 litros por hora y bueno, le da una vida increíble al Belén. Esta de hoy es una cascada pequeñita, secundaria, que en cualquier Belén se puede lucir. Empezamos. Bueno, aquí tenemos una bajada de la cascada y la intención es hacer un lago. El lago va a partir en cascada y como tengo una cascada pendiente con todos ustedes, pues voy a aprovechar la ocasión para grabarla. Yo siempre utilizo materiales muy rústicos a la hora de trabajar. Aquí estáis viendo que tengo un cartón con el suelo de la parte de arriba del Belén y unas cajas de plástico, una manguera y unos plásticos blancos, que es lo que voy a utilizar para hacer las balsas, para impermeabilizar. Espuma de poliuretano y un poco de arena son los materiales que voy a necesitar, básicamente, quitado de alguna cosilla que suelta necesite por ahí, pero básicamente va a ser eso. Así que, a ver, hay que suplementar, hay que levantar el nivel del lago para que quede al mismo nivel del río. El río va a estar en un canalón. El canalón más o menos tiene, bueno, es la altura de un canalón, nunca mejor dicho. Entonces hay que suplementar esta parte del lago para que quede al mismo nivel y rebuese allí el agua que pierde, la tiene que perder hacia el río. Entonces he puesto unas cajas de plástico y encima cartones pegados con silicona para que no se muevan. Ahora el siguiente paso va a ser hacer un lecho, un seno con madera de la altura que se quiera, según la profundidad que se quiera del lago, unidas entre sí para hacer la forma que se quiera del lago. Una vez que estén hechas esa forma ya, se pasa a ponerle el plástico por encima y a ponerle por encima ya la espuma, pero eso ya lo vamos a ir haciendo paso a paso y estoy grabando para que lo veáis. Hacer esto es importantísimo, que haya mucha protección para que el agua no cale ni caiga ni haya fugas de ningún tipo. Entonces yo he sacado la manguera, la he sujetado aquí en la parte de abajo del cartón. Ustedes la pueden sacar por donde quieran, por la parte del lado, por donde quieran. Y ahora lo importante es que esté debidamente protegida para que cuando yo vaya a poner esto en marcha, siempre la boca de la manguera esté por debajo, en un nivel por debajo del plástico, para que el agua no reboque para arriba. Si la pongo así, puede que el agua chorree para allá. Entonces tiene que estar un poquito más abajo. Entonces ahora empiezo a hacer la forma del seno. Esto es complicado porque aquí está
Ya he puesto todo lo de abajo. Ahora ya empiezo a forrarlo. Para que quede lo más adaptado que se pueda el plástico a la estructura esta que hemos hecho. Mientras menos arrugas queden, menos hay que tapar luego con la espuma. Yo le voy a poner 2 capas de plástico, porque no me fío de que con una pueda tener algún tipo de filtración. Entonces yo le voy a poner 2 capas. La de abajo está un poquito más arrugada, la parte de arriba voy a intentar hacerla un poco más lisa. Voy a cortar el sobrante para que no me estorbe tanto. Una vez de que ya sé la anchura y lo que más o menos me va a llevar en tamaño, ahora corto el sobrante por este lado. La tijera. Esto está complicado porque tiene unas dimensiones grandes. Ahora voy a recortar a todo alrededor para trabajar con un poquito más de soltura. Voy a adaptar el plástico y cuando lo tenga todo adaptado al sitio os enseño cómo queda. A ver, para que el agua salga en cascada y tenga un poquito de voladizo, he cortado un cartón y lo he puesto un poquito curvo. Y ahora lo meto por debajo de donde va a ir la caída del agua, para que tenga un poquito de borde, de superficie. Entonces, ahora cojo unas pinzas de estas negras de papel, siempre un poco de protección para que el plástico no se nos pinche y podamos tener luego fugas de agua. Le ponemos ahí la pinza para hacer las pruebas. Es importantísimo, antes de poner la espuma de poliuretano, haciendo la imitación de la roca, el saber si la cascada rueda bien, si cae bien el agua o no. Aquí veis que está un poquito así, pero de esta manera yo luego el canal se lo haré con la propia espuma. Pero para ver cómo va a chorrear hacia abajo, esto es suficiente. Mirad, es importantísimo que el canal del agua esté protegido por los lados. Entonces yo aquí he puesto un plástico, una lona más gordita, y lo que he hecho es doblarla hacia acá para que si algún agua resbala para allá, caiga por aquí por dentro y caiga al seno al lecho del río y no caiga hacia allá ni hacia ningún sitio que no queramos que caiga. Entonces es desde aquí, desde donde tendría que caer el agua, y ahora lo que nos quedan es que hacer las pruebas de cómo cae para ya empezar a montar la espuma. Bueno, el agua irá cayendo más o menos así. Más o menos esa es la cantidad de agua que va a ir cayendo. Entonces, una vez de que ya tenga yo claro que la balsa se llena y va a equilibrar hasta aquí, hasta la salida que va al río, entonces es el momento de fijar esta parte de aquí, de dejarla ya en un sitio fijo y cubrirlo con la espuma de poliuretano para que no se nos vea la manguera, sino que quede totalmente tapada. Si salpica una vez que esté ya la balsa llena, si salpica hay que bajarle un poquito el caudal para que no nos salpique mucho, o ponerle aquí un parapeto para que contenga un poco el agua y caiga un poquito más chorreada.
Se está llenando bien. Hemos protegido con un plástico blanco gordo y con otro de los de tipo pintor, que es más finito. Una vez que se llene, es cuestión de sacarle todo el aire, todas las bolsas de aire que se le hagan y estirarlo todo lo que se pueda el plástico para antes de ponerle la espuma. Bueno, una vez hechas las comprobaciones, viendo que el agua no cae para ningún sitio donde no tenga que caer, que no salpica absolutamente nada, que la balsa se ha llenado un poquito más por aquí y conforme nos vamos acercando hacia la orilla va el nivel del agua un poquito más alto, aquí vuelca el río perfectamente, pues ahora ya vaciamos, paramos el agua, vaciamos la balsa y pasamos a ponerle la espuma en la embocadura de la goma. Voy a empezar a echarle la espuma a la cascada, pero voy a hacer una prueba, porque como está en hondo y el plástico es sumamente finito, si el peso de la espuma me trae el plástico hacia abajo, tengo que ponerle un puntal. Entonces voy a probar, porque probando es como si saben las cosas. Me hace un poquito de bolsa, entonces le voy a poner un puntal y ese puntal lo voy a hacer con un cachito de cartón y un trocito de palo, pero protegiendo el suelo con algo mullidito para que no dañe el plástico de abajo. Entonces aquí pongo esto que esté un poquito mullido. Cojo un trocito de cartón, le pongo esto aquí y meto para adentro, sujetando aquí un poquito a modo de punta. Entonces le voy a echar la espuma por ahí por dentro y espero a que se haga un poco dura, y una vez que ya esté dura ya no se menea de ahí del sitio. Bueno, una vez que está así, cojo un poco de agua jabonosa, le pongo y ahora a ver cómo me la ingenio para aplastar la espuma un poco sin cargarme la paraeta. Así se va dando para que no quede demasiado gorda, porque quiero un tipo roca pequeñita. El puntalete ese que le he puesto es suficiente para que no se me venga para acá. Ahora cuando eso esté seco ya y duro, la misma espuma me va a aguantar el soporte ese. Ahora cojo un poquito de arena. A ver. Y le voy a echar un poco de arena. Desde lejos. Y ahora le vuelvo a apretar otra vez y así queda ya. Si se nos desprende un poco, se nos cae, no pasa nada. Pero yo lo que quiero es que quede ese lecho ahí un tanto arenoso. Bueno, lo dejo que se seque y
En cuanto se seque, engancho por donde voy y ahora voy a hacer la parte superior. La parte de arriba, he quitado la arena que pudiera tener adherida de cuando hemos hecho la parte esa de abajo. Aquí procuro dejarle un bordecito como una especie de canalón para que si alguna partícula de agua se vaya por ahí, la recoja el canalón y la vacíe adentro del todo. Entonces empiezo a poner y ahora de la misma manera se coge el agua mojamos sin esperar a nada y vamos aplastando para que nos quede bien finita esta parte. Aquí el canalón, importante de dejarlo por si acaso el agua resbala. Ahí vamos a hacerle un poquillo de hueco también. Para ir redirigiendo un poco. Esto después lo vamos a tapar ya. Mucho mejor tapado. Pero ahora mientras se nos va fijando, le vamos a dejar la piedra encima, luego ya le abriremos la boca para que salga el agua redondita, redondita, ahí chorreando para abajo. Ahora cogemos la arena, allí, Vilma. Y de la misma manera que en el resto de los sitios le ponemos arena en toda esa parte que hemos echado la espuma. La arena en este caso es de playa, mezclada con un poquito de tierra, pero no tiene por qué ser de playa. Hay en los almacenes de construcción hay un tipo de arena que se llama lima y que es una arena súper finita también, y esa también vale. Bueno, ahora se vuelve a aplastar de nuevo y ya que no se pega prácticamente a las manos, vamos haciendo lo que sería el lecho por donde tiene que resbalar. Y le vamos dando forma teniendo cuidadito de que no nos levante pompa. Hasta que se quede duro hay que estar dándole para que no levante pompa, porque si no queda feo, no queda estéticamente bonito. Le vamos poniendo en las aperturas que van saliendo un poco de arena. Y aquí, repito, importante el canalillo ahí por si alguna agua se va para allá, que encamine, que empunte canalillo abajo y no nos haga ningún desaguisado. Bueno, ahora lo voy a dejar que se seque. La piedra la voy a dejar ahí encima porque me va a evitar que eso se levante para arriba. Voy a dejar que se seque un poco y mientras voy a continuar con otra parte de la cacada. Bueno, una vez que ya está todo el lago al completo, le voy a dar un poco de color siena. Esto, aparte de darle un color bonito, lo que hace también es que ayuda a que se pegue la arena. Ahora le voy a dar un poquito de marrón.
para taparle y que se mezcle con el siena. Ahí en la parte de abajo, que ha estado un poquito más complicado de ponerle la arena, porque he tenido que tener el puntal para que no se me cayera para abajo, pues lo pinto de marrón y aunque no tenga arena no pasa nada. Aquí en el lecho, importante, el lecho lo que he hecho es pintar el suelo, el plástico lo he pintado primero con marrón y luego le he espolvoreado la arena encima. Solamente aquí en esta parte delantera, donde va a caer el chorro del agua, le he puesto suelo de espuma, porque al golpear sobre la arena se iba a abrir y se iba a ver el plástico. Pero lo demás lo he hecho con arena. Esperemos ahora al hacer las pruebas que no se me vaya. Y ahora ya para terminar le pongo un poco de ocre amarillear. Ahora voy a dejar que se seque un poquitín y vamos a hacer las pruebas de agua. Bueno, una vez que ya están las tonalidades dadas y está sin esperar que se seque ni nada, yo voy a pasarle un poco la brocha con el fin de que se mezclen los tonos con el fondo y salgan esos colores así pétreos que quedan tan bonitos. La espuma todavía está tierna. Mira, si os dais cuenta, yo todavía le puedo hundir el dedo y sin embargo ya está terminada de pintar y terminada de hacer. Ahora sí que dejo que se seque completamente, tanto pintura como espuma, para ponerle la tierra, o sea, para ponerle el agua y hacer las comprobaciones de si el fondo se mueve o no se mueve, y para poner ya la embocadura en su posición. Vamos a hacer la prueba de agua ya. Esperemos que salga todo como según lo previsto. Está saliendo, está rodando bastante bien, no se dispersa hacia los lados. Aquí estamos también justo al lado de la cascada grande. Esta es mucho más complicada, pero bueno, es una pasada, le da una vida al Belén increíble. Es como igual que un pueblo en miniatura. La verdad es que es súper elegante, súper bonita, le da un caché al pueblo. Esta la voy a dejar un ratito porque quiero que se llene el lago. Aquí está cayendo bastante bien. Ahora se puede rectificar, todavía que tengo acceso a donde está la cascada. Se puede todavía rectificar, entonces es el momento de hacer las pruebas. Es como si fuera como un hijo de la chiquitina, de la grande. Ahí está la grandota. Y aquí la pequeñina. A ver, el suministro de agua es de una derivación de la bomba de la cascada grande. Hemos sacado una manguera que viene por aquí, va metida por ahí, por dentro, debajo de la montaña esta que hay aquí, y tiene la salida, la embocadura aquí, en la parte de arriba. Eso ahora se le camufla, se tapa con un trocito de musgo o con cualquier otra cosa. Y queda perfecta. Bueno, y aquí está ya terminada, con un tamañito considerable, dando vistosidad a este entorno. Espero que os haya gustado, que la pongáis en práctica y que después me la enseñéis. Seguidme en Facebook. En Facebook soy Lola Temprado y allí estoy poniendo el paso a paso diario de los avances del Belén. Os mando muchos besitos, muchos besitos
Y como siempre os digo, hasta el próximo vídeo. Ole.